Unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Las vestiduras del hombre nuevo. Ahí en el versículo dice vestíos, vestido. El vestido o el atuendo de las personas demuestran, por ejemplo, su oficio, ¿no es cierto? Cuando tú ves un policía, por el atuendo te das cuenta que es un policía, ¿no? Cuando ves uno de verde con el pelo así bien recortado, y ¿qué es? Un soldado, ¿no? Lo mismo un médico, etcétera, etcétera. Así mismo el cristiano tiene un vestido, pero su atuendo en este caso, que lo distingue, es un vestido espiritual, ¿sí? Que a fin de cuentas se traduce en una forma de vida. Entonces el cristiano, según Pablo aquí, debe vestirse de acuerdo a lo que es. ¿Qué es el cristiano? Una nueva criatura. Eso es un cristiano, una nueva criatura, ¿sí? Por eso en el versículo 9 comienza diciendo cómo es un cristiano en su vestidura. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, y revestido del nuevo. Aquí está hablando entonces del nuevo hombre, ¿sí? Fíjense que aquí revestido de nuevo viene de un término griego que quiere decir naturaleza recién puesta. Es decir, cuando tú te convertiste, Dios puso en ti una nueva naturaleza. O sea, el nuevo hombre, sabemos esto, es la persona regenerada, la que ha nacido de nuevo, ¿sí? La que ahora tiene comunión con Dios. Sigo en el versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual, o sea, el hombre nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, o sea, Dios, se va renovando. Esta frase renovando, en el griego habla de una continuidad. El verbo habla de una continuidad, ¿sí? O sea, cada día se va renovando y habla de una calidad de vida que nunca antes habías vivido. Eso significa aquí renovado. O sea, ese hombre ya ha dejado las mentiras, las está haciendo a un lado, se vistió de su nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. O sea, cada vez tu vida debe ir tomando más a la imagen de Jesucristo. En Romanos 8:29, ¿tienen calor? ¿Sí? ¿Ya vieron que hay algún encargado del instituto? Para que le abran ahí las puertas. Entonces, estoy en el versículo 8:29, dice: porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, ese es el propósito por el cual nos salvó, para hacernos a la imagen de Jesús. La imagen significa el carácter, ¿sí? Carácter moral de Dios, porque en cuanto a imagen, estrictamente, pues no, porque no somos dioses, ¿verdad? No somos omnipotentes ni omnipresentes, pero la imagen moral de Dios, sí. O sea, ya podemos hablar verdad, Dios es Dios de verdad. Podemos caminar en santidad. Ya se suicidó podemos caminar en santidad porque Él es santo, ¿sí? Entonces, ese es el hombre nuevo, se va renovando, o sea, cada día va tomando ese giro, vas pareciéndote más a Cristo. Eso es bíblicamente lo que Dios dice, ¿sí? Ahora, aquí el problema radicaría en un cristiano que sí ha nacido de nuevo, efectivamente, pero no se ocupa en las cosas de Dios. Entonces, prevalece la ley que tienen sus miembros y siempre lo lleva cautivo, ¿sí? Entonces no crece y no madura, y como hemos visto en otras clases, Pablo reprendía la inmadurez de los corintios, ¿sí? En la carta a los hebreos hay otra reprensión a los inmaduros que, debiendo ser ya maestros, seguían. A los corintios les dijo: todavía ustedes se comportan, no hay mucha diferencia entre ustedes y un pagano, se comportan igual que ellos, porque había divisiones y todo ese tipo de cosas. Bueno, volvamos aquí a Romanos 8:29, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, el que tiene el primer lugar en todo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el hombre nuevo en sí para alimentarse? Bueno, así como el cuerpo necesita su alimentación natural, el hombre nuevo, para que crezca sano, necesita la palabra de Dios, ¿cierto? Para crecer y madurar, para parecernos más a Cristo. Primera de Pedro 2:2 nos dice ahí: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí la leche espiritual se refiere a la palabra de Dios sin adulteración, ¿sí? Pero luego añade una frase importante: para que por ella, o sea, la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios no adulterada, porque ella nos hace crecer para salvación. ¿Qué significa crecer para salvación? No significa que eres más salvo, no, significa que creces en todos aquellos resultados de la salvación, la madurez, la santidad, la sabiduría. Eso es crecer para salvación. ¿Entendieron? ¿Sí? 2 Timoteo 3:16 nos muestra la suficiencia de la Biblia, de la palabra de Dios, y nos muestra pues cómo es el alimento que el hombre nuevo necesita para estar bien fortalecido, ¿sí? Seguir creciendo, ir madurando. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada. Significa inspiración, aquí inspirada significa que tiene el soplo de Dios. Y soplo es sinónimo de vida en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando hizo Adán del barro y le sopló? Entonces, el soplo, eso es inspiración, ¿sí? Que tiene el soplo de vida, que tiene en sí la vida de Dios. Es decir, fíjense, el otro día estaba viendo una pecera que había en un restaurante bien bonita, así grandota, y había toda clase de peces, pero impresionantes. Entonces, todos estaban: ¡ay, qué bonitos! Entonces yo le dije a un hermano, le dije: mira la creatividad de Dios para el diseño. Y a uno eran azules, así azul rey, con rayas amarillas. Y luego alrededor de los ojos así como egipcio. Así yo no sé, yo me imagino al Señor así haciendo todos los trazos. Pero un niño dice: ¿y cómo le hizo el Señor para, pues que los dibujó o qué?
No, la Biblia dice que Dios dijo, produzca el agua seres vivos. Fíjense, ese versículo es pero tremendísimo. Produzca, o sea, cuando Dios habló, cuando dijo, sea la luz, fue la luz, y el sol apareció. ¡Qué grueso! Y cuando dijo, produzcan pues la tierra, plantas, árboles de frutos según su género, todo empezó a brotar. Fíjate el poder de la palabra de Dios, ¿sí? Allí, Pablo lo entendía bien y decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Y lo hemos reiterado y nunca lo vamos a dejar de repetir. Necesitamos predicar la palabra de Dios, no nuestro rollo, no nuestro mensaje. Nada de motivacionales y de psicología, ustedes ya saben eso, ¿eh? Pues fíjense, tanto que se repite, y en todos los años que lleva el instituto, y luego ya se gradúan algunos, y luego andan por ahí predicando, y luego oiga pastor, invitamos a alguien a predicar, a alguien que se graduó allí del instituto, y miren lo que enseñó, y hoy le enseñase pura psicología. No, eso no les enseñamos nosotros. No, eso no les enseñamos nosotros. Nosotros les enseñamos la palabra de Dios. Entonces necesitan estar bien sólidos en eso, hermanos. ¿Ah? Porque la psicología es el pensamiento humano, ¿verdad? Y ese no tiene poder para salvar ni una mosca, nada. Son puros pensamientos bonitos, nada más. Hasta ahí llegan. Por eso dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, tiene la vida de Dios. Y luego nos dice, y es útil, eficaz, ¿para qué? Para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí está el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, o sea, la gente de Dios, hombres y mujeres, por supuesto, sea perfecto. Aquí perfecto significa madurez, ¿sí? Entonces, que crezcan, que maduren, que se parezcan más a Cristo. Y fíjate lo que hace la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra, para hacer las obras de Dios, reproducir el carácter de Dios. Entonces, el hombre nuevo se viste, ahorita vamos a ver las vestiduras, pero previamente se tiene que alimentar, ¿entienden? Todo esto es obviamente espiritual. Vamos a Colosenses 3:10, la tercera parte del versículo. Dice, vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, se va creciendo continuamente, tu calidad de vida va aumentando, la vida de Dios en ti, hasta, ¿qué dice? El conocimiento pleno. O sea que tenemos mucho que hacer, ¿cierto? Hasta el conocimiento pleno. Aquí el conocimiento pleno, la palabra pleno significa exacto. O sea, el conocimiento exacto de quién, de Cristo. El conocimiento exacto de lo que es la salvación, conocimiento exacto de lo que es la redención, la justificación. O sea, lo más exacto posible, ¿sí? Significa entonces conocimiento pleno, exacto, perfecto, conocimiento profundo, ya así redondeando, conocimiento exacto, perfecto, profundo de Cristo, ¿sí? Porque es muy lamentable, ustedes saben esto, pero muchos cristianos, vamos a pensar en uno que nació de nuevo, pero no conocen bien al Señor, y dicen cada barbaridad de Él, ¿sí? Que va desde que el Señor no se enoja, hasta que el Señor no castiga a nadie, porque es amor, y bueno, es amor, pero hay en los otros lados, ¿sí? Entonces, se va aprendiendo, se va aprendiendo. Una vez alguien me dijo, oiga pastor, usted antes, hace como 25 años, dice, yo tengo por ahí un cassette donde enseñó usted, no me acuerdo ahorita qué fue lo que me mencionó. Y yo enseñé, y después, como 15 años después, usted enseñó, usted dijo que estaba corrigiendo la enseñanza. Y si, ¿qué pasó? Se está contradiciendo. Le digo, ay no, ¿cómo contradiciendo? Estoy reconociendo que no tenía un concepto pleno y exacto, pero que al paso de los años, imagínate que estuviera enseñando lo mismo que hace 15 años,
Es obvio que he aprendido, ustedes también tienen que ir aprendiendo. ¿Sí? Claro, los años, el estudio, todo, pues te va dando el conocimiento, tu vida con Cristo. Y al pasan los años, estudias la Biblia y es tremendo. ¿Sí? Pues yo tengo estudiándola así, estudiándola de una manera seria, digámoslo así, 35 años. Algo se me pega, ¿no? Pero fíjense una cosa, ahora leo la Biblia, yo no soy de los que lee la Biblia, voy a leer 5 capítulos ahorita en la mañana. No, porque eso es leer nada más así. Y el otro día un pastor dice, ¿te interesa, pastor, que te dé una técnica para leer más rápido? Le dije, no. Y se sacó de onda. Le dije, no, yo sé leer rápido. Le dije, pero yo no puedo leer la Biblia rápido. No, yo no estoy muy a favor de esos programas de lea la Biblia en un año. Yo no estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque nada más es, ya cumplí. Pero es muy distinto escudriñar. Entonces ahora abro la Biblia, veo un versículo y me fijo en cada palabra. En cada palabra me voy fijando. Y sobre todo en los verbos. En los verbos. Ese se los paso al costo. Lo que yo aprendí por años. Entonces, bueno, tenemos que ir creciendo. ¿Están con eso? Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir llegando a más conocimiento. Pero a más conocimiento también, al que más se le da, más se le demanda. ¿Sí? ¿A quién le exige más el Señor de ser, por ejemplo, generoso? ¿A un recién convertido o a uno que ya tiene 15 años? Porque el que tiene 15 años se supone que sabe más, entiende más. Así es con el perdón, la paciencia, la misericordia. Tenemos que ir superando. ¿Sí? Por eso dice, no mintáis los unos a los otros. Y luego, bueno, seguimos con la carta. En el versículo, miren, el versículo 10, déjenme leerlos en una versión muy interesante. Colosenses 3:10. Dice así, y ahora viven ustedes de manera diferente. En realidad, dice, ustedes son personas nuevas, que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Fíjense que, o sea, esas traducciones están muy ilustrativas, pues. En sus estudios de la Biblia, cuando voy a enseñar algo, siempre tengan a la mano otras versiones. Si no manejas computadora, pues cómprate tus libros, ¿no? Pero mejor yo te junta una lana y cómprate la compu, porque pues todo es gratuito. Qué bendición, ¿no? En mis tiempos de estudiante de la Biblia, salió una concordancia que estaba así de gruesa, miren, y era un librito verde así. No, era olvídate, ¿no? Pues imagínate un librito así, pero era una herramienta. Y ahora hay ya el que no estudias porque de plano. Ahora vamos a Colosenses 3:11. Entonces fíjate, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y mira a dónde lleva el conocimiento, el entendimiento más pleno. Dice, donde no hay judío ni griego. Sí, o sea, aquí está hablando de distinción de razas. Ya tienes que entenderlo, ya no hay distinción de razas, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, cuestiones de rituales religiosos. Circuncisión se refiere a los judíos, ¿no? Judaísmo, incircuncisión, o sea, ya no existen barreras raciales ni religiosas. Las culturales, pues la palabra de Dios está por encima de cualquier cultura. ¿Están con eso? Entonces ya no hay, fíjate, esas barreras raciales. Una vez, fíjense, estaba yo en Costa Rica y allá ese país fue poblado una buena cantidad de pobladores son morenos, son negros. Entonces, terminé yo de predicar y se me acercó una familia y allí colonizaron suizos, holandeses, entonces hay mucho rubio. ¿Sí? Pero también hay muchos negros que eran de los esclavos que
que iban rumbo al África y cuando los barcos se encallaban, pues sálvese el que pueda, ¿no? Y llegaban a las costas. Aquí en México, en la costa de Guerrero, yo he estado en esos lugares. Hay lugares donde tú llegas y parece que llegaste a África. ¿Alguno de ustedes ha ido a uno de esos lugares? O algunos parece que son de allá. Pero fíjate, bien tremendo. Yo le pregunté a uno, oye, pero ustedes están como africanos. No, dice, es que, y me contaron historias. Dice, fíjate, a nosotros nos contó mi tatarabuelito que cómo fue que vivimos aquí en México, de los barcos que traían los esclavos cuando se naufragaban, pues sálvese quien pueda. Entonces se colonizaron. Y tú los ves y bien africanos, así como un africano. Fíjate, se me acerca un matrimonio ahí en Costa Rica, rubios ellos, con una muchacha como de unos 19 años, rubia, bien bonita la muchacha. Oiga, pastor, aconséjele a mi hija, y ella así bien agüitada. ¿De qué? Pues es que trae un novio negro. Le digo, bueno, ¿es cristiano? Y dice, bueno, sí, es uno de los de la alabanza, era el bajista. y ese negro tenía ojos verdes, estaba bien bonito el negro. Pero, entonces yo le digo, ¿pero por qué? Dice, no, dice la señora, yo no toleraría un nieto negro, o medio mestizo así entre achocolatado, quién sabe qué digo. Entonces dice el papá, dice, no, yo no quiero un yerno negro. ¿Cómo no? Si nosotros, y yo los miré y les dije, oiga, ¿ustedes son cristianos? Por supuesto, le dije, pues no parece. O de plano, ¿cuánto tienen el Señor? No, pues yo quién sabe cuántos años me dijeron. Le dije, mira lo que dice aquí. Dice, a usted le falta tanto conocimiento, tanto entendimiento, ya no hay barreras. ¿Sí? Volvamos allí a Colosenses 3:11. Ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Los bárbaros y los escitas eran considerados como gente inculta, gente salvaje, así, ¿verdad? Desalmados. ¿Se acuerdan de los vikingos? Esos eran considerados, por ejemplo, un pueblo bárbaro. ¿Sí? Entonces, dice, no, ya no hay, o sea, te quita lo salvaje, la palabra de Dios, ¿no? Y lo dice, siervo ni libre. O sea, siervo aquí significa esclavo, que está en esclavitud. Porque la iglesia empezó a poblarse de esclavos en las plantaciones, en las casas, y ellos eran esclavos, ¿sí? Y otros que eran libres, que no estaban en libertad, dice, no, ya no. Dice, ya no hay esas barreras, sino que Cristo, ¿qué dice? En el versículo 11, es el todo y en todos. Es decir, si Cristo es el todo y en todos, pues no debe de haber barreras entre nosotros. Ni barreras raciales, ni sociales, ni culturales. Yo todavía escucho a padres cristianos, es bien lamentable, pero pues es la inmadurez, ¿no? Decirles a sus hijos, oiga, hijo, hija, si es un muchacho, dice, hijo, ponga bien el ojo ahí con a las hermanitas de la iglesia, fíjese que sean de buena familia. Entonces, oiga, ¿y qué supone usted que es de buena familia? Y ustedes ya saben que se supone que es de buena familia, que tengan una posición económica estable, dice, pues si hay herencia, y sacan cada cosa. Qué bueno. ¿Se acuerdan de Jesús cuando se encontró con la samaritana? Cuando él se encuentra con ella, dice que los discípulos cuando vieron que hablaba con una mujer se maravillaron. Dice ahí en Juan 4. Se maravillaron, ¿por qué? Porque en aquel tiempo culturalmente la mujer era un cero a la izquierda. Entonces a la mujer la traían toda tapada y no hablaba. Y en el templo había un lugar, allá hasta atrás las metían a las mujeres. Entonces Jesús empieza a hablar con esta mujer y los discípulos se maravillan. Ahí el Señor rompió la barrera social. ¿Sí? Cuando le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Jesús derriba esas barreras. Dice, no, mira mujer, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Sí?
derribó las barreras religiosas, culturales, porque ella era samaritana y él era judío. Y la misma mujer judía le dijo, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me pides agua si judíos y samaritanos, no qué? No se tratan entre sí. Y esas cosas están muy arraigadas en los humanos. Fíjense, sabemos que aquí en México está ese estigma, bueno, en todos los países yo he visto esto, ¿no? Por ejemplo, los de Guadalajara les tiran a los del DF a todos. Y luego los del norte a los de acá, y siempre hay esas cosas. Fíjense que es en todos los países, ¿eh? Por ejemplo, en Argentina, los chilangos de Argentina son los de Buenos Aires, los de la capital. Porque hay como ese de que nosotros somos los capitalinos, ¿no? Entonces como que, pues, pero eso es de la carne, eso es propio de la naturaleza humana, ¿sí? En España igual, ¿sí? Fíjate que yo pensaba que los gallegos, ya ves que ahí te va un chiste gallego, dicen, ¿no? Y cuentan chistes de que la gente es tonta, ¿no? Así, ¿no? Entonces una vez estaba yo en España con un amigo mío, un pastor, entonces le dije, ahí te va un chiste gallego. Estábamos ahí platicando, estaba, ni me acuerdo cuál era el chiste, pero lo único que me acuerdo que estaba bueno. Entonces se lo conté y todos riéndose, dicen, no, pero no es un chiste de gallego, no, es un chiste de mexicanos que me la revira. Fíjense, ellos allá dicen, ahí te va un chiste de un mexicano. Qué tremendo, ¿no? Ahora sí, le digo. Ahora ya me cambiaste la jugada. Dice, no, es que es un chiste de un... O sea, los gallegos que contamos, nosotros, ellos dicen, ahí te va un chiste de un mexicano. ¿Qué les parece? Y ahí está, en todo el mundo hay esas cosas. Lo religioso, ni se diga. Lo social igual, ¿sí? Los que nacen en Estados Unidos pues, se creen del primer mundo acá, ¿verdad? Alguien que nace por acá, México, y de ahí para abajito, sí, pues pues así un poco más, y puro rollo, o sea, todo eso es de la carne. Todo eso el Señor lo derribó con el diálogo que tuvo con esta samaritana. Vamos a Colosenses 3:12. Entonces mira, retomando aquí, dice, no mintáis los unos a los otros, se han revestido del hombre nuevo, conforme al que los creó, ustedes van creciendo, se van renovando, ¿sí? Hasta tener un conocimiento más exacto de Cristo. Entonces, cada vez que lo conocen más, ustedes se dan cuenta, estoy parafraseando, ¿sí? Que ya no hay barreras ni raciales, ni religiosas, ni culturales, ya no hay bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre. Y luego dice el versículo 12, por tanto, o en consecuencia, ¿qué dice? Vestíos, pues como escogidos de Dios, significa conforme a lo que somos. ¿Qué somos? Y ahí nos da toda la descripción, fíjate, en el versículo 2. Vestidos pues como escogidos de Dios. Y luego dice, número 1, ¿qué dice? Santos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir santo? Ustedes lo saben, apartado para Dios, apartado del mundo, llamado del mundo y apartado para Dios. Bueno, vivan así, ya no son del mundo, aunque están en el mundo. ¿Sí? Vístanse su vestido como un santo apartado para Dios. Y luego dice santos y número 2, amados. Aquí amados obviamente significa amados por Dios. Es decir, tú debes de tener esa conciencia, ese entendimiento más pleno. Yo soy alguien que amó Jesús, ¿entienden? O sea, tú debes de saber eso. Yo soy alguien que amó Jesús. Y me amó de tal manera que dio su vida por mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le corresponderé al Señor que me amó? Pues amándolo a Él, ¿no es cierto? Y Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Dijo, guardaréis mis mandamientos. Esa es la corresponsabilidad. Ese debe ser nuestro vestido, ¿verdad?
santos, amados por Dios, pues radica pues en la obediencia. Pero luego dice algo bien interesante, de entrañable misericordia. La palabra entrañable viene de entrañas, ¿sí? Y las entrañas en la Biblia, alegóricamente hablando, metafóricamente, pues es lo profundo del ser humano, ¿sí? Entonces dice, de profunda, ¿qué? Misericordia. Misericordia significa compasión. ¿Se acuerdan del papá del hijo pródigo? Que se fue como dicen en Argentina, se largó. Y él siempre lo esperaba, sabía que le iba a ir mal, regresa arrepentido, ¿y qué hizo el padre? Lo abrazó. ¿Y a qué olía? A puerco, olía a puerquito. Todavía traía las algarrobas entre los dientes, las que se logró robar olía mal porque se puso a cuidar cerdos, ¿se acuerdan? Pero dicen que lo abrazó y lo besó. ¿Cómo olíamos nosotros? ¿Verdad? Olíamos a puerquito. Pero el Señor nos abrazó, o sea, tuvo compasión, misericordia. Y nos abrazó, nos cobijó, nos amó, fíjense qué tremendo. Pero ¿por qué dice que tenemos que tener ese vestido? ¿Por qué? Esto significa en relación con los demás. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo para comprobarlo. De entrañable compasión o misericordia, de benignidad, dice. La benignidad aquí significa la disposición del corazón para lo bueno. Eso significa benignidad, disposición benigna del corazón, o la disposición del corazón para lo bueno, ¿sí? ¿Conoces gente que, yo conozco un montón, sí, gracias a Dios, conozco un buen, como dicen los chavos, conozco un buen número de cristianos, desde jóvenes, gente mayor, que tienen un corazón bien compasivo y equilibrado en la compasión, ¿sí? O sea, no hay que confundir el emocionalismo con la misericordia, porque a veces hay gente que se cree más misericordiosa que el Señor mismo. Por ejemplo, la Biblia dice, le dice Pablo a los Corintios, yo les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea un adúltero, un fornicario, un ladrón, con esos ni comas. Así dice, ¿no? Entonces, el que confunde el emocionalismo con la compasión, ahí el mandamiento de Dios es, te vas a contaminar con él, espérate a que se arrepienta, no tengas tratos con él. Pero ahí donde entra la compasión humana, el emocionalismo, y ay, no, mira, todos te rechazan, pero yo no. Uy, eres más bueno que Dios. Mientras Dios dice no comas con ellos, tú dices, no, pues yo sí, porque soy más bueno. Entonces hay que saber, hay que crecer en el conocimiento más pleno, ¿entienden? Por ejemplo, alguien disciplinado, alguien que se disciplinó, ¿verdad? Su liderazgo lo disciplinó, entonces está en la banca, y entonces eso es obvio. Entonces, tú tienes que entender eso, conocimiento más pleno. Entonces, no metas tu emocionalismo, ¿entiendes? No metas tu bondad humana. No quieras ser más bueno que Dios, no quieras ser más justo que Dios, no quieras ser más misericordioso con Dios. Pero eso se aprende. Yo les estoy dando el principio. Ustedes lo van a ir aprendiendo. Pero hay gente con ese corazón dispuesta siempre a lo bueno. O sea, siempre que hay algo bueno que hacer, están solícitos. Es que tienen un corazón así. Pero ese es el corazón que Dios quiere formar en todos. ¿Sí? ¿Qué más dice? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Aquí la palabra humildad en el griego significa humildad de mente, o sea, de pensamientos. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Humildad de
de mente. En el griego significa pensamientos pequeños, ¿sí? En relación contigo y con Dios. ¿Se entendió? O sea, de que tú eres una criatura salvada y que Él es Dios. Entonces, al saber que tú eres una persona, al entender que tú eres una persona redimida, perdonada, etcétera, entonces tienes humildad delante de Dios. Y como sabes que los dones que tienes, el llamado, fue dado por gracia, entonces tu pensamiento, ¿sí? Como dice aquí, humildad de mente, tu pensamiento es pequeño respecto a ti. Y no dices, pues es que Dios me dio este llamado porque yo soy así, porque yo lo otro. Eso es orgullo. Entonces, no, espero me esté explicando, ¿no? Una mente humilde, o sea, una mente que piensa cabalmente en relación con Dios y que Él es el grande. ¿Se acuerdan de Satanás? Cuando dice, todo era perfecto en ti hasta que se halló en ti maldad. ¿Y dónde maquinó? En su mente. Y dijo, voy a subir al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Ándale, tremendo, ¿no? Entonces, acuérdense que la mente es el taller de Satanás. Las tentaciones de Jesús, de Mateo 4, fueron en la mente. No fue algo literal que lo llevó y le enseñó toda la gloria de los reinos del mundo y lo subió al pináculo del templo. Todo eso es figurativo. Eso fue en su mente. Sí, porque es en la mente donde, por ejemplo, tu mente puede volar instantáneamente. Por ejemplo, yo ahorita voy a pensar en algo, ya lo pensé, ya estoy allá, estoy mirando las montañas nevadas de la Patagonia y los ríos cristalinos, mi mente ya, ¿entienden? Entonces, es en la mente donde Satanás ataca. Por eso la Biblia dice que renovemos, ¿qué? Nuestra mente. Por eso, aquí la humildad tiene que ver con una mente bien centrada, ¿sí? En el Señor. Y luego dice, humildad, ¿qué más dice? Mansedumbre. Aquí mansedumbre significa ternura, ¿sí? Habla de rasgos afables, pacíficos, ¿sí? Y todo esto es la vestidura del cristiano, fíjate. ¿Ah? Y luego dice de paciencia. La paciencia pues es el aguante, ¿sí? Y ahora quiero que notes esto, fíjate. Todo esto, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, tiene que ver con el prójimo. Los primeros dos con Dios, ¿sí? Pero los otros en tu relación con el prójimo, ¿sí? Es decir, misericordiosos, benignos, humildes, también es con Dios, mansos, con Dios también, con los demás, pacientes, ¿sí? Con los demás, porque fíjate el versículo 13 lo que dice, soportándoos unos a otros, y va en el mismo contexto. ¿Y qué significa soportarse los unos a los otros?
significa aguantar a los demás. Aguantarlos. ¿Conoces gente difícil de soportar? Así, bueno, así como decimos, ay, que me cae regordo. Porque hay comportamientos bien pesados, ¿a poco no? Es que tú dices, ay, y hay hermanitos difíciles de soportar. ¿Sí? Como ustedes comprenderán, dijo el otro, nada, no se crean. Ustedes son bien atentos. Fíjense que de ustedes casi ni uno se me duerme. Son bien atentos. Bueno, Dios les tome en cuenta eso. Entonces, fíjate, soportándoos unos a otros, habla de aguantar a los demás con lo que viene arriba. ¿Sí? ¿Con qué? Con humildad, con mansedumbre, con paciencia, ¿sí? Con benignidad, con misericordia, o sea, con compasión. Y todo este comportamiento nos ayuda, nos libra pues de la amargura, ¿cierto? Nos libra de la venganza. Y ese debe ser un rasgo, así como tú sabes cómo generalmente, cómo es el comportamiento de un soldado. Vamos a poner ese ejemplo. Bueno, su vestimenta lo hace ver como un soldado, ¿no? Todo de verde y bueno, su gorra y pues su R15, ¿no? Entonces pero ¿cómo es su comportamiento? ¿Nunca has hablado con un soldado? Fíjate, son así muy tajantes, son muy fríos. Por ejemplo, ellos vienen a un operativo o hay un desastre, entonces tú le dices al soldado, oigan, muchas gracias por haber venido. De nada, están acostumbrados a 1, 2, así muy, así son. Los policías igual. Los médicos, ¿te fijas cómo tienen una manera de hablar? Así como así como paciente y te explican. Bueno, la mayoría, algunos no lo son, ¿no? Te sacan la lana, te inventan enfermedades. Pero te hablan y tienen ciertos ademanes, o sea, los caracteriza. Igual el cristiano. Por eso está hablando de la vestidura del nuevo hombre. La vestidura, bueno, un vestido alude a lo que traemos puesto, ¿sí? Pero en este caso es espiritual, es algo interno, ¿sí? Entonces fíjense cómo dice, soportándoos unos a otros. Y luego sigue diciendo el versículo 13, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, ¿sí? De la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó. Hay una historia bien tremenda. Hay una película que yo vi hace muchos años que me gustó muchísimo. Se llamó El Refugio Secreto. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? El Refugio Secreto. Búsquenla. Sin duda está en internet gratuito. Sin duda la encuentran. Así se llama. El Refugio Secreto. Y es la historia de unos cristianos en Alemania, creo que fue en Holanda. Ok. Ellos eran cristianos y fue cuando empezaron a agarrar a los judíos, que luego los metían, luego los mataban, ¿no? Entonces esta familia, entre esta familia había una joven llamada Corrie ten Boom, así se llama. Y ella era una joven, hace poquito apenas acaba de morir a los casi 90 y tantos años. Entonces, yo vi esa película hace como 33 años, estaba recién estrenada. Entonces ahí mostraban toda la trama de cómo fue que ellos salvaron la vida de como 300 o 600 judíos. Los escondían en un escondite secreto que tenían. Entonces los descubrieron y a ellas, junto con otra hermana, los metieron a un campo de concentración. Entonces, estando allí, un soldado alemán, así de grandote, violó a su hermana, cristiana también, la violó enfrente de ella y la mató.
Fíjate qué tremendo. Y la forzaron a que ella mirara todo aquello. Finalmente ella logró salvar la vida, ¿sí? Terminó la guerra y bueno, ella salvó la vida, pues. Entonces ella siguió con su fe, pero luego se volvió, Dios la empezó a usar predicando la palabra de Dios. Era una predicadora. Entonces contó hace como unos, ¿qué serían? Unos 20 años, unos 15 años, 20 por allí, que estaba ella predicando en un lugar, en Alemania precisamente, y dice que había un soldado ya viejo, porque lo miraba, ¿verdad? El corte y la finta, dijo, este es un soldado, que estaba escuchando la predicación y lloraba el hombre, y decía, Dios lo está tocando, Dios lo está tocando. Entonces cuando ella dijo, ¿alguno quiere entregar su vida a Cristo? Pues le estaba diciendo, no había mucha gente en la reunión, entonces el hombre, el soldado, se paró y empezó a caminar hacia donde ella estaba, y dice que a pesar de que ya estaba viejo, era imponente el soldado. Entonces, fíjense qué tremendo, le dice, ¿Dios me puede perdonar todo lo que he hecho? Y que ella le dijo, Dios te puede perdonar todo. Y le dice, ¿todo? Yo he hecho esto y esto y esto y esto, soy un hombre malo toda mi vida, ¿Dios me puede perdonar? Y le dice, sí, y a ellos los marcaban, les ponían marcas. Entonces el soldado miraba su mano y le dice, fíjense, el soldado la recordó, y le dice, ¿y tú me puedes perdonar lo que te hice? Y ella dijo, usted a mí no me ha hecho nada. Dice, sí, yo fui el que violé a tu hermana y la mató. Dice ella que en ese momento sintió que la tierra se abría. Dice que sintió esta mareos, porque recordó todo aquello. Dice, Dios me probó, dice. Entonces yo, dice, cerré mis ojos y vino esto. De la manera que Cristo me perdonó, yo lo perdono. Dice, entonces yo lo abracé al gigantón aquel. Y lo abracé y lloramos los dos juntos. Y le dije, yo te perdono lo que le hiciste a mi hermana, pero ella está en el cielo. Dice, yo quiero ir allá y quiero verla y quiero, ¿y cómo? Y entonces ya le habla más. Y aquel hombre, bueno, pasaron los años, murió, y la señora Corrie ten Boom murió hace poquito. Busquen la película, yo se las recomiendo. Entonces, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Quién? Vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el amor es el distintivo mayor de un cristiano, ¿sí? Porque sin verdadero amor pues no puede haber humildad, ni mansedumbre, ni paciencia, ni perdón. Fíjense cómo le da un énfasis muy interesante sobre todas estas cosas, lo que dice antes, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? En Romanos 13:10, Pablo dijo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y luego dice en el 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. La paz de Dios es un estado interno que Dios nos da, que tenemos ahí.
Pero hay algo aquí interesante, dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. El verbo gobernar aquí viene del griego braudeu o brabeu, olvídenlo. Y esa palabra significa dirigir, significa, esa es la palabra que se usa para describir el trabajo de un árbitro. ¿Qué es un árbitro? En el caso de un árbitro deportivo, pues alguien que está dirigiendo ¿qué? Que se guarden las reglas, ¿no? Ese es un árbitro, ¿sí? Ahora fíjate qué interesante. Dice, la paz de Dios es como un árbitro, ¿sí? Es como la mediadora en todos los asuntos que hacemos nosotros los creyentes. En otras palabras, fíjense, no debemos hacer nada si no tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Cuando sientes intranquilidad, es que el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos da su paz, está fungiendo como árbitro, está gobernando y te dice no, o te dice tu reacción no estuvo buena, pide disculpas, ¿sí? Pero aquí sobre todo enfatiza la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque si gobierna nuestros corazones, el Espíritu Santo nos va guiando por la paz interna, qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Entonces no hagas nada precipitado, mejor tranquilízate, pídele a Dios que te dé su paz, y en esa paz vas a poder estar más tranquilo y entender cuál es la voluntad de Dios. Y eso es que la paz gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, dice, y sed agradecidos. Y finalmente dice el 16, la palabra de Cristo more, o sea, que habite, que viva permanentemente, eso significa, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra abundancia significa copiosamente. Y si la palabra de Dios abunda copiosamente en tu corazón, bueno, no le vas a dar lugar a las filosofías, ni a las falsas enseñanzas, ni a las huecas sutilezas, ni a los legalismos, ni a los misticismos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está allí abundando, ¿sí? Entonces, tú la conoces y fíjate, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, ¿sí? Y exhortándoos. Enseñándoos aquí habla de impartir, o sea, cómo el Espíritu Santo, la paz de Dios, nos enseña, nos imparte las verdades y nos exhorta de las consecuencias, ¿sí? Eso significa, y exhortándoos. Pero luego en relación con tu prójimo, nosotros podemos enseñar, impartir las verdades, podemos exhortar, advertir de las consecuencias, y luego dice, enseñándonos y exhortándonos, ¿cómo? Aquí está, en relación con otros, unos a otros en toda sabiduría. Y termina diciendo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, y estos son los del Antiguo Testamento obviamente, e himnos. Los himnos son cantos de victoria y cánticos espirituales, que son cantos que expresan nuestra alabanza, los que componemos, ¿sí? Y luego dice el 17, y terminamos esta clase, y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esa es la vestidura y los rasgos del cristiano, ¿sí? Bien, vamos a tomar un receso de 5 minutos para terminar nuestro